Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a estas capacitaciones que la Secretaría de Desarrollo Económico lleva a cabo para todos ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por permitirnos este día culminar esta semana dedicada a lo que es la declaración de las personas físicas. Y pues bueno, quisiera agradecer de manera personal a la doctora Flor, que es una gran colaboradora de estas capacitaciones y una buena amiga de todo nuestro equipo. Como ustedes ya la conocen, bueno, y para los que no las conocen, les comento un poco acerca de la doctora Flor. Ella es doctora en administración, es doctorante en economía, maestra en fiscal y contador público. Es coordinadora general de posgrados de aquí de la Universidad Vasco de Quiroga, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, asesora fiscal y financiera en distintas empresas por más de hace ya 20 años. Profesor de cátedra de materias relacionadas con impuestos y contribuciones de seguridad social a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Michoacana, en el TEC de Monterrey, aquí en la UBAC, entre otras. También es autora de más de 8 libros y 50 artículos en temas fiscales. Muchísimas gracias a la doctora por este día, por esta capacitación y les damos la más cordial bienvenida a todos. Les pido por favor que le demos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, doctora. Bien, pues es un gusto estar en casa, es un gusto estar aquí en la UBAC y también en este programa tan importante de capacitaciones que nos brinda la Secretaría. Y estamos en época de declaraciones anuales. Resulta que Benjamin Franklin decía que no había nada más seguro en la vida que los impuestos y la muerte. Y pues los impuestos, lamentablemente, sí, los impuestos. La muerte no se complica cada vez que se junta el Congreso, pero los impuestos sí. Cada vez que se junta el Congreso puede haber complicaciones para nosotros en cuestiones de los impuestos. Y bueno, pues no hay que tener miedo, porque la mejor defensa ante la autoridad fiscal, que muchas veces le tenemos miedo, es el correcto cumplimiento de las obligaciones. Y puede ser, como el caso de la declaración anual de personas físicas, que incluso podamos llegar a tener un beneficio por cumplir con esta obligación. Puede ser incluso que no tengamos la obligación de presentar la declaración anual y nos convenga hacerlo. Y precisamente ese es el eje medular de nuestra sesión. ¿Cuándo me conviene presentar mi declaración anual? ¿Y cómo puedo hacer que me convenga? ¿Por qué me conviene presentar la declaración anual? Porque pueda tener un saldo a favor. ¿Y cómo se genera un saldo a favor? Bueno, pues es lo que venimos a aprender el día de hoy. Si ustedes ya no pudieron generar un saldo a favor para su declaración anual de 2023, ahorita en abril de 2024 están a un tiempo excelente para que todos los tips que vamos a ver los apliquen en 2024 y en 2024, dentro de un año, cuando estemos presentando la declaración, ya les salga un saldo a favor. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto, en el momento que requieran hacerlo. Le pedí a la contadora Nancy, que también es egresada de aquí de la UBAC, que me acompañara. Ella es mi socia en el despacho para que estuviéramos resolviendo de la mejor manera todas las dudas que puedan existir. También a las personas que nos hacen favor de su presencia en línea, también pueden plasmar sus dudas y por aquí el doctor Herrero nos va a estar comentando. Y los que vean posteriormente, pues yo generalmente entro a ver el video por si hay algunas dudas para resolverlas. Bueno, ¿cómo presentar tu declaración anual? Estamos en época de declaraciones anuales. Nosotros como trabajadores estamos obligados, no en todos los casos. No todos los trabajadores están obligados a presentar la declaración anual, pero hay algunos casos en donde me conviene presentar la declaración anual. Vamos a partir de quiénes sí están obligados, quiénes tienen que presentar su declaración anual aunque no nos guste. Si tú tienes ingresos de otros capítulos, estás obligado. Es decir, si además de trabajar por sueldos, además de tienes un negocio, una tienda de abarrotes, una tienda, una papelería, un taller mecánico, o bien tienes ingresos por rentas, porque rentas una casa habitación, un local comercial, o tienes prestas servicios personales independientes, pues tendrías que presentar la declaración anual. Otra causal es si trabajaste para 2 o más patrones al mismo tiempo. Si además, por ejemplo, los que estamos aquí en la UBAC, si además de trabajar para la UBAC en nómina, trabajamos para otro patrón en nómina al mismo tiempo, entonces estaríamos obligados a presentarla. Si alguno de nosotros trabajó el primer semestre o algún tiempo de 2023 para otro patrón y después trabajó para la UBAC,
aunque haya tenido 2 patrones en el año, como no fueron simultáneos, no aplica la obligación de presentar la declaración anual. Otra obligación es si tuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos. El total de ingresos en el año fueron mayores a 400,000 pesos, hay que presentar. Si no caemos en ninguno de estos supuestos, no estoy obligado a presentarla, pero nos conviene en algunos casos, y es lo que venimos a ver aquí. ¿Cuándo me conviene? ¿Y cómo hacerle para que me salga saldo a favor? Entonces, ¿puedo presentar declaración aunque no esté obligado? Y la respuesta es sí. Y hay 2 casos en que te conviene hacerlo porque vas a obtener saldo a favor. Pero si yo no estoy obligado, tengo que avisar declaración anual. Y por eso, por lo menos aquí en la UBAC, nos avisan, oye, dime si quieres si tú la vas a presentar o si no la vas a presentar. Y nos piden que entreguemos un documento firmado. Hay varias empresas que te piden, que te avisan, tienen la delicadeza de avisarte. Bueno, para tener derecho a presentarla sin que haya estado obligado, le tengo que avisar a mi patrón. Porque si yo no estoy obligado y no le aviso a mi patrón, lo que va a pasar es que mi patrón va a hacer un cálculo anual. Y entonces ese cálculo anual hace las veces de declaración. El asunto es que en el cálculo anual de mi patrón, yo no voy a tener tanto beneficio como si yo hubiera presentado la declaración anual. Entonces, hay 2 casos que me conviene a mí presentar la declaración anual. Solamente hay un caso en que está prohibido presentar la declaración anual, que es cuando cambiamos de residencia. Si nosotros nos vamos a otro país, dejamos de ser residentes en México y nos convertimos en ser residentes en el extranjero y por lo tanto ya no debemos de tributar aquí en México. Y ahí está prohibido que presentemos la declaración anual mexicana por un simple hecho. Si yo trabajo menos de 12 meses, me va a salir un saldo a favor. Y entonces la autoridad fiscal dice, pues fíjate que a gusto, te sale un saldo a favor aquí en México y ya dejaste de contribuir aquí en México. Entonces es el único caso en que está prohibido presentar la declaración anual. ¿Siempre se genera un saldo a favor? Y la respuesta es no. A nosotros nos pasa que llegan clientes y nos dicen, ya preséntame mi declaración anual porque ya vi en las noticias que me va a salir saldo a favor. Y no en todos los casos sale saldo a favor. ¿Cuándo sí me va a salir un saldo a favor? Si somos trabajadores y nada más trabajamos para un patrón, si trabajamos menos de 12 meses o si tenemos deducciones personales. Pero para los empresarios, a ellos es muy difícil que les salga saldo a favor, sobre todo cuando acumulan los ingresos de sueldos, más la empresa, más la renta, más los intereses. A ellos no les va a salir saldo a favor, es decir, no a todo mundo les sale el saldo a favor. Pero las personas que tenemos una relación laboral es a las que más frecuente nos resulta saldo a favor o es más fácil generar que nos salga un saldo a favor. Entonces, ¿cómo puedo hacer que me salga un saldo a favor? Porque la ventaja del saldo a favor es que pido la devolución y Hacienda me tiene que devolver. Puede hacerlo, pero ya luego tendremos, yo creo que otra sesión de cómo recuperar saldos a favor negados. Pero si nosotros cumplimos con lo que vamos a revisar hoy, tenemos una probabilidad muy alta de que sí nos devuelvan y que además nos devuelvan de manera automática, sin hacer nosotros nada más que presentar nuestra declaración anual. ¿Cómo puedo generar un saldo a favor? Bueno, ¿qué condiciones debe de haber? Porque ya dijimos que no todo mundo puede generar un saldo a favor. Primero, que yo sea un trabajador que me hayan retenido ISR en la nómina. Ahorita, 2024, a todos nos retienen. Solamente a quien no le retienen es a quien percibe un salario mínimo. Los que perciben salario mínimo no les retienen, a ellos no les va a salir saldo a favor. Pero si tenemos un salario un poco superior al mínimo, nos retiene nuestro patrón y el hecho de que nos retenga es cuando nos puede salir saldo a favor. Porque si no nos retienen, ¿contra qué estoy pidiendo que me regresen si nunca pagué? ¿Sí? Entonces, primera condición, que en mi nómina mi patrón me haya retenido impuestos sobre la renta. La segunda es que tenga deducciones personales. Y esta es la clave para generar saldos a favor. Y por eso les digo que si en esta declaración de 2023 no pedimos, yo no sabía cuáles eran las deducciones que podía tener y nunca las pedí, pues ahorita en abril de 2024 vamos a ponernos las pilas para pedir estas deducciones y que tengamos el saldo a favor en 2024.
Estas deducciones personales las vamos a revisar una a una. O bien, no tengo deducciones personales, pero trabajé menos de una empresa y no trabajé en ningún otro lado. Me va a salir saldo a favor. Ahorita lo vamos a platicar. Y más aún me va a salir a favor si además de que no trabajé los 12 meses, tengo deducciones personales. Si alguno de ustedes entró en 2023, por ejemplo, en noviembre, y antes de noviembre no trabajó en ningún otro lado, les va a salir saldo a favor. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y pues la más importante, presentar la declaración anual, porque no me va a llegar de gratis. Acá hay lugar, doctor. Adelante. Bueno, ¿por qué me sale saldo a favor si yo solamente trabajé menos de 12 meses? Porque la retención me la hacen con una tarifa que está adecuada a la quincena, a la semana, al mes, a la periodicidad de pago. Pero en la declaración anual, la tarifa es una tarifa anual. Entonces, si yo nada más trabajé 2 meses, me retuvieron lo relacionado con 2 meses. Pero en la anual no me ponen una tarifa de 2 meses, me ponen una tarifa para 12 meses. Entonces el impuesto es más pequeño contra el impuesto que me retuvieron. Y aquí les pongo un ejemplo. Del lado izquierdo está el ingreso normal, el ingreso mensual. Puse un ingreso de 10,000 pesos. Aplico la tarifa mensual, aquí apliqué una tarifa mensual y el patrón me retuvo 834 pesos. Y nada más trabajé un mes, no trabajé más. ¿Qué va a pasar en mi anual? No voy a aplicar esa tarifa, voy a aplicar esta otra tarifa que es la anual y mi ingreso va a ser de 10,000 pesos porque nada más trabajé un mes. Pero al momento de aplicar la tarifa, en lugar de que me salga 834 pesos, me sale un impuesto a cargo de 291 pesos. Pero mi patrón me retuvo 800. Como me retuvo más del impuesto anual, la diferencia es el saldo a favor. Así es como se generan los saldos a favor. Entonces, en este caso, pues tiene un saldo a favor bajo de 548 pesos. Pero de todas maneras, pues nadie me los regala, ¿no? Pero vamos a buscar tener saldos más altos. ¿Cómo puedo lograr? Pues con las deducciones personales. Si este caso, si ustedes ven ahí, el ingreso mensual es de 10,000. Si tuviera deducciones personales, disminuiría la base del impuesto. Y al disminuir la base del impuesto, disminuye el impuesto a cargo. Por lo tanto, me generaría un saldo a favor más alto que el que les estoy poniendo de 549 pesos. Entonces, si ustedes no tienen deducciones personales, pero laboraron menos de 12 meses, les va a salir saldo a favor. Les conviene presentar declaración anual. Pero lo que más ocurre es poder tener deducciones personales, porque ojalá que todos tengamos trabajo los 12 meses del año. ¿Qué pasa con las deducciones personales? Son gastos relacionados con el contribuyente, con la persona, gastos de salud, de educación, los vamos a revisar. Y solamente se pueden meter en la declaración anual. Y esos hay que irlos recabando durante todo el ejercicio, porque uno de los requisitos es tener el CFDI del año en que lo quiero deducir. Entonces, si ahorita no sacamos ninguno, pues ya no puedo hacer nada hacia atrás. Ahorita es momento de hacerlo por 2024. ¿Cuáles son? Son todos estos. Son 9 tipos de gastos que los que somos papás sabemos que cuando tenemos hijos chiquitos, el de gastos médicos, ese se nos o sea, nos va a aportar. Cuando no tenemos hijos y son jóvenes, luego dicen, no, pues no ocupo nada. No, seguro de retiro, plan privado o plan de Afore de retiro. Y ese te va a dar saldo a favor y además estás apoyando a tu yo del futuro, ¿sí? O digo, no, soy joven, no tengo hijos, no quiero un plan de retiro porque yo creo que me voy a morir como a los 60 años con el ritmo de vida que llevo. Entonces, cómprate una casa, invierte en un patrimonio porque los intereses de hipotecarios de esta casa son deducibles y te van a hacer tener un saldo a favor. Bueno, se fijan que hay varios. Vamos a revisarlos uno por uno. Pero de todos ellos hay que tener requisitos, o sea, hay que cumplir con los requisitos que marca la propia ley, porque Hacienda lo revisa con lupa.
Y sí, ¿verdad? Sí. Y luego me pide más información, dado que meto deducciones de algún cliente de honorarios médicos y me pide la cédula del médico para corroborar que en realidad es un licenciado en medicina, o me pide el acta de matrimonio del paciente para verificar que en realidad era mi esposo. O sea, hay que estar preparados para poder demostrar que en realidad los gastos médicos y todas las deducciones personales se efectuaron, porque les han ido poniendo muchos candados, porque como dan saldo a favor, por eso los han estado cerrando y cerrando y cerrando cada vez más. Bueno, entonces hay que tener cuidados. El error más común es que no le ponemos el uso del CFDI. CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet. Y hay veces que no le pedimos al doctor que nos le ponga el uso de 03, que es honorarios médicos, y nos pone como uso G03, gastos en general. Y ya con ese detalle ya no nos sirve. Y en la declaración anual ya no va a estar precargado. Lo puedo meter a mano, sí lo puedo meter a mano, pero lo más probable es que te la rechacen y que te digan, si la quieres, demuéstrame, mándame el CFDI, y pues no tengo el CFDI bien hecho. Entonces hay que tener cuidado. El SAT pone a nuestra disposición un visor de comprobantes fiscales de deducciones personales. Entonces, ustedes tienen manera de comprobar el recibo que les dio el médico o cualquiera de los que están pidiendo para efectos de deducciones personales. Bueno, gastos médicos, dentales, hospitalarios, ¿qué puedo meter aquí? Si nosotros vamos con el médico, puede ser médico general, puede ser especialista, puede ser también los honorarios dentales, un tratamiento con el dentista, los honorarios propios del dentista, el tratamiento del dentista, con profesionales de psicología, voy a una consulta, a una terapia, si el licenciado en psicología es tal, porque no se vale que sea una terapia pero que no tenga la credencial como licenciado en psicología. Igual lo de nutrición. Son deducibles, las consultas con el nutriólogo son deducibles, pero se tiene que comprobar que tiene la licenciatura en nutrición. Los gastos hospitalarios, si me tengo que hospitalizar para hacer alguna intervención, ya sea ambulatoria o que tenga que permanecer ahí, también lo puedo meter. Y los gastos hospitalarios todos, o sea, con el cobro de las medicinas, con el cobro de la atención, con el cobro, ya ven que luego cobran los desechables, también lo metemos ahí. También la renta o compra de aparatos para rehabilitación. Si yo necesito comprar una andadera porque me fracturé y tengo que estar poco a poco rehabilitándome para volver a caminar, pues también sería deducible. O si no la compro, pero la rento, también es deducible la renta o compra de aparatos de rehabilitación. Honorarios a enfermeras también son deducibles. Análisis, estudios clínicos, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio, también son completamente deducibles. Prótesis, también, inclusive las prótesis oculares, las prótesis auditivas, las prótesis de los huesos, disculpen los médicos, que no lo nombro bien. Los lentes graduados, los que necesitamos lentes, pidan factura de sus lentes, ¿sí? No nos van a dejar deducir más de 2,500 pesos del costo de los lentes, máximo 2,500 pesos, pero pues ya si se compraron unos bien finos, bueno, por lo menos 2,500 podemos deducir. Requisitos para los gastos médicos, dentales, hospitalarios. Primero, tener el CFDI. Que el uso del CFDI sea así exactamente, que empiece con D, es lo que me tengo que fijar, que empiece con D. Que puede ser para mí como contribuyente o puede ser que el paciente o los lentes o la rehabilitación haya sido para mi esposo o esposa. Y si no están casados, también se vale meterlo para la persona con quien se viva en concubinato, es decir, no hace falta que estén casados, también para la concubina, para el concubinario, no más uno. Sí, también para los padres, para los padres, para los abuelos, para los hijos o para los nietos, ascendientes y descendientes en línea recta.
sin límite de grado. Deben de estar siempre que estas personas no tengan ingresos propios de más de una UMA al año. Porque si tienen ingresos propios, pues dice el SAT, pues ya que ellos declaren y que ellos los deduzcan, ¿sí? No solamente erogados en territorio nacional. Si ustedes se van a tratar a Houston, ahí no, solamente en México. No medicinas, híjole, bueno, pues los que somos hipertensos, ahí estamos gaste y gaste en medicina. Esas no. Las medicinas solamente cuando están en la factura del hospital. Factura de la farmacia del ahorro, esa no nos la aceptan. Tratamientos no indispensables. ¿Qué tal que yo me quiero operar y hacer una liposucción? ¿La voy a poder meter? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, porque la ley no distingue que sean debido a muerte o que sean para preservar la salud. La ley dice gastos médicos. Así es que si se quieren operar, hagan sus cuentas y capaz que les sale saldo a favor y se animan más, ¿sí? Igual y correcciones, visuales, rinoplastías, tratamientos de fertilidad, la ley no distingue. Y a veces no me gusta andar diciendo tanto porque luego los diputados como que no están viendo a ver dónde hay beneficios que pueden quitar y al rato no nos lo vayan a quitar. Pero hasta ahorita la ley no dice algún excluyente de gastos médicos. Y algo súper importante, porque luego pasaba que todos teníamos al amigo dentista, al amigo doctor, al amigo, ay, me va a tocar pagar impuestos, pues dame una factura, al cabo que nadie te pide. Bueno, pues nos cerraron la puerta por las malas prácticas y ahora tiene que estar pagado con transferencia, con cheque, con tarjeta, ¿sí? Así es que ya nada de que préstame una factura, no, porque tengo que comprobar que en realidad le pague. Es importante subrayar esto. Si en el CFDI viene que se pagó en efectivo, no lo voy a poder meter, ¿sí? Tengan cuidado. Bueno, entonces esto es muy importante. Y otra cosa importante, si yo, ¿sí, alguna duda? ¿Todo bien? No, ¿Sí? ya me. Perfecto. Porque hay muchos médicos que no tienen terminal, ¿sí? Pero te aceptan el pago de SPEI. Y ahorita como muchos ya traen aquí la aplicación, no, pues luego y ya queda, ¿sí? Porque además ya está prohibido que le traslademos al cliente la comisión de la tarjeta. Y luego pasaba mucho eso con los médicos. Sí te acepto la tarjeta, pero te cobro tanto de comisión de la tarjeta y había muchos problemas. Ahorita está prohibidísimo que le traslades al cliente la comisión de la tarjeta. Pero la solución, pues, son los pagos de transferencia. Bueno, ¿y qué pasa si yo como contribuyente, sí, doctor? Si haces el pago, bueno, yo estoy escuchando que y el pago es mayor a 2.500 dólares. Ajá, Entonces puede ser con tarjeta ya. o puede ser en efectivo si es menor a, si, bueno, tiene que ser en efectivo menor a 2.000. Ujú. Pero si es mayor a 2.500, ¿es con tarjeta o? Sí, gracias por su pregunta porque puede ser una confusión. La ley sí señala que los pagos mayores a 2,000 pesos tienen que ser con tarjeta y los menores pueden ser en efectivo, pero no son para este tipo de deducciones, sino son para las deducciones propias del capítulo de empresarial. Es decir, yo como profesionista compro papelería y si son menos de 2,000 pesos la puedo pagar en efectivo y deducirla. Si son más de 2,000, la tengo que pagar con tarjeta, cheque, transferencia. Pero para deducciones personales, gastos médicos, a fuerzas, así sean 100 pesos, tiene que estar con transferencia, tarjeta, cheque. ¿Sí? Son dos tipos de deducciones diferentes. Ajá, gastos médicos bancarizados. ¿Sí? Bueno, y si yo como contribuyente tengo alguna discapacidad, puedo deducir los gastos médicos sin límite. Lamentablemente, con la reforma de 2014, los legisladores nos dieron en la torre con los gastos médicos porque pusieron una limitante que es en perjuicio de la persona, violatoria de derechos humanos completamente, porque imagínense una persona que lamentablemente tiene un hijo con cáncer y gasta 3 millones de pesos en el tratamiento de su hijo y no pueda más que deducir 5 UMAS, es bastante agresivo y violatorio de derechos humanos. Pero lamentablemente nuestros legisladores así lo pusieron, excepto cuando son gastos relacionados con la discapacidad del propio contribuyente. Ahí no hay límite de deducción. Bueno, por aquí les dejo esta parte de los tipos de discapacidad o incapacidad y en estos
son para el propio contribuyente y aquí no hay límite de las 15 UMAS de las 5 UMAS, perdón, que ahorita voy a explicar un poquito más. Esas no tienen tope. Bueno, gastos médicos, sí, maestra. Escuchan los que están en línea. Doctora, ahí, por ejemplo, marcaba que podíamos hacer las deducciones personales de las personas ascendientes y descendientes, Así es. siempre y cuando ellos no tengan como un ingreso. Ajá. Ahí, por ejemplo, ¿cómo aplica las personas, por ejemplo, de mayores de 60 años, 65, no sé cuántos son los que les dan el apoyo del gobierno federal? Y ahí, por ejemplo, sí puedo poner las cosas de mis papás. Por ejemplo, ellos están en ese programa porque pues ellos sí tienen un ingreso por ese programa mayor al monto que usted marcaba, Pero es el único ingreso que tienen. pero es el único ingreso que tiene. Yo les sugiero que sí lo meta, porque el criterio del SAT es no más de una UMA. Una UMA son 35,000 pesos. El criterio de PRODECON es no más de un salario mínimo. Y el apoyo para adultos mayores es menos de un salario mínimo. Si en algún momento el SAT le rechaza haber metido a sus papás porque tiene más de 35,000, PRODECON la va a apoyar para que sí los pueda meter. ¿Sí? Bien, muchas gracias. También tenemos una pregunta de César Ruiz. Dice, buena tarde. Para esto de los gastos como en hospitales o, por ejemplo, en lo del Infonavit de ahorros voluntarios, si les doy mi RFC y lo subo a mi SAT de gastos, ¿tengo declaración a mi favor? Es que quiero ahorrar en el Infonavit en lo de ahorros voluntarios. Ajá. Justo ahorita vamos a tocar el tema de ahorro voluntario, entonces, ahí ahorita el contesto. Sí. Bien, gastos funerarios. Podemos deducir los gastos funerarios. Tienen un tope de 37,844 pesos. Bueno, no está tan feo el tope. Pueden ser para el mismo contribuyente. Suena un poco ilógico, ¿ah? Pues es que la mala noticia es que las obligaciones fiscales no terminan con la muerte. No. Cuando nosotros fallezcamos, vamos a dejar pues un sucesor testamentario al que se le va a trasladar la obligación de presentar nuestra declaración anual. ¿Sí? Así es que si pensamos dejarle la herencia a nuestros hijos, una de sus obligaciones sí va a ser hacer el juicio sucesorio testamentario, presentar la declaración anual y hasta una vez que queda presentada la declaración anual podrá recibir los millones de pesos que le van a dejar. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando aplica meter el gasto funerario para el propio contribuyente. O bien para el cónyuge, concubina, concubinario, padres, hijos, abuelos, nietos. ¿Sí? Puede ser que se muera mi abuelita, yo hice el pago, pido factura, que tenga uso de gastos funerarios. Y aquí no hace falta que lo pague con qué tarjeta. Eso sí lo puedo pagar en efectivo. El SAT se va a poner roñoso y te va a decir, fíjate que no, pero Prodecon ya las ha ganado. ¿Sí? Hago mucha referencia a Prodecon con la maestra Morelia porque Prodecon pues trabaja mucho con la Secretaría. Entonces, Prodecon es la Procuraduría de la Agencia del Contribuyente, que está, así como la Profeco, pero para materia de impuestos es la Prodecon. Y hace un trabajo muy bueno. Tiene que ser deducible en el año que se utilicen. Muchos decimos, voy a comprar gastos funerarios a futuro y los voy deduciendo. No. Puedes comprarlos, pero los vas a poder deducir hasta que los uses, no desde que los pagas. Y no servicios de cafetería. Por favor, que no nos pongan ahí servicio de cafetería, o sea, que nos pongan gastos funerarios, porque si le ponen servicio de cafetería, eso no es deducible. Otra deducción, prima de seguro de gastos médicos mayores. Podemos deducir el costo de la prima. Entonces, puede ser deducible si es para mí, si es para mi cónyuge, padres, hijos. Y ahí no hay la restricción de que ellos no tienen que tener ingreso. ¿Sí? La prima de seguro que yo le pague a mi papá, aunque él gane millones de pesos, es deducible para mí, para el que la está pagando. Algo importante, no puedo deducirlo ya reembolsado. Ya tengo mi prima, ya deduje los 10,000 pesos que me costó la prima. Me accidenté, pedí mis facturas en el hospital, fueron 15,000 pesos de gastos del hospital. Pedí que la aseguradora me reembolsara, me reembolsa los 15,000 pesos. Y yo soy bien gallo y digo, pues también voy a deducir los 15,000 pesos del hospital para el SAT,
Pues no, porque, ¿por qué? Porque te los reembolsó la aseguradora. Entonces, tener nada más ese cuidado. Y el reembolso que la aseguradora me haga es ingreso exento, o sea, no tengo que pagar impuesto por haber recibido ese reembolso. En caso de intereses, intereses hipotecarios para la compra de una casa habitación, porque la ley dice de su casa habitación. Es decir, no puedo tener, bueno, sí puedo tener dos créditos hipotecarios para una misma casa y deducirlo los dos. A lo mejor tengo un crédito Cofinavit, Infonavit más un banco. Los dos me cobran intereses. Puedo deducir los intereses de los dos créditos sin problema. Lo que no me permiten es tener dos casas y deducir los intereses de esta casa y los intereses de esta otra casa. ¿Sí? Solamente es de una casa. Y que sean contratados con sistema financiero, no que me esté financiando mi papá y le pago intereses a él, esos no. Sistema financiero, Infonavit o Fobiste. Y todo sistema financiero, Infonavit y Fobiste, nos da electrónicamente una constancia de intereses, que ya ni siquiera tenemos que pedirla, ya está precargada en nuestra declaración anual. Y que el monto de crédito de la casa pues no sea también una mansión, sino máximo 6 millones de pesos. Ya no es necesaria la constancia, lástima. En cuanto a donativos, los donativos son deducibles siempre y cuando no sean onerosos ni remunerativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos un beneficio a cambio. Por ejemplo, si llega un padre de familia a dar un donativo aquí a la UBAC, digo, pues a lo mejor le ponemos un lugar más bonito al hijo. Pues no, ese ya no sería deducible porque sería oneroso o remunerativo. Tienen que ser de buena voluntad, libres de ningún interés los donativos. Tienen que ser instituciones autorizadas, no cualquier donativo, no de que hoy estoy juntando para las personas que viven en pobreza, qué bueno que juntes, pero para efectos fiscales no te va a servir de nada. Entonces, hay una lista en la página del SAT de los que son donatarias autorizadas. Ahí van a ver a la Cruz Roja, a Cáritas, a la UBAC. Van a ver pues varias instituciones que son donatarias autorizadas. Los donativos que les den serían deducibles, pero tienen un tope. A mí me choca que critiquen al Teletón precisamente porque hay un tope. Solamente las empresas ganadoras, bueno, estamos hablando de personas físicas, solamente las personas físicas que tienen ingresos pueden deducir y hasta un límite de sus ingresos, ¿sí? No es que deduzca todo y por eso ya deje de pagar impuestos. El tope es del 7%. Y si el donativo es para gobierno, el tope es más bajo, del 4% de los ingresos totales de la persona física. Bueno, ahorro para el retiro, es la que vamos a platicar de la pregunta que nos hicieron favor de plasmar. No es cualquier ahorro el que puedo deducir. Lo que busca el legislador es que tengamos una cultura de ahorro para nuestra vejez. Ese es el único que puedo deducir. No para comprar una casa, no, ahorro para el retiro, ni siquiera ahorro de aquí a 10 años, sino de aquí a que pueda disponerlo hasta los 60 años por cesantía o 65 años por vejez, ¿sí? Nada más. Puede ser las aportaciones, es a lo que se refiere la pregunta, las aportaciones complementarias a la subcuenta de aportaciones complementarias de la Afore, no a las del Infonavit, ¿sí? Más bien acá, ¿verdad? Que fue la pregunta. No a las del Infonavit. Nuestra cuenta de la Afore tiene 3 subcuentas. Una es la subcuenta de vivienda, otra es la subcuenta de retiro y otra es la subcuenta de aportaciones complementarias. Si yo deposito a esa subcuenta de aportaciones complementarias, es deducible para ISR. Pero si deposito a la subcuenta de vivienda, no es deducible para ISR, solamente la de aportaciones complementarias. Porque lo que yo deposite a la subcuenta de vivienda no está protegido, yo lo puedo sacar en un momento. Y en cambio lo que deposito a la subcuenta de aportaciones complementarias está etiquetado y ni yo mismo lo voy a poder sacar hasta que llegue a la edad pensionaria. ¿Sí? Es un dinero de que me tengo que olvidar de él porque es para mi yo del futuro. No lo voy a poder sacar antes. Ahí, en esa misma subcuenta de aportaciones complementarias, puedo depositar aportaciones voluntarias que sí puedo sacar antes, pero esas ya no son deducibles. Las únicas deducibles son para mi yo del futuro.
Y no nada más puedo deducir lo que deposite en mi Afore. Si yo ahorro en un seguro privado para retiro, también es deducible. Pero ahí tengo que revisar qué es lo que quiero. ¿Quiero deducir o quiero ahorrar? Porque no todos los seguros de ahorro son deducibles. Entonces tengo que pedirle a mi asesor de seguros que sea deducible para efectos de ISR. Y ahí lo que va a hacer es, depositas, cuando tú tengas 60 años, te lo regresamos y no tienes que pagar impuestos. Pero si lo sacas antes, tienes que pagar impuestos. Y tiene un tope individual que es del 10% del ingreso total de la persona o 189,000 pesos, lo que sea más bajo. Este ahorro para el retiro no tiene su propio tope. Bueno, tienen que ser instituciones autorizadas. La Afore es una institución autorizada. eh, la mayoría de los seguros tienen seguros de retiro. ¿Y qué pasa si yo muero, no llego a los 60 años, se lo van a dar a mi beneficiario? Pues él sí tiene que pagar impuesto por esto, porque era dinero para mi vejez. Ya para mi heredero, pues ahí sí tiene que pagar impuesto, porque no se considera herencia, sino un beneficio. Transporte escolar obligatorio, no me voy a detener aquí porque aquí en Morelia no tenemos, en Michoacán no tenemos esa obligación, pero en Ciudad de México, las escuelas no puedo llevar yo a mi hijo, sino que a fuerzas tengo que contratar el transporte. Es deducción autorizada, pero no me detengo. Y en ese tampoco me detengo porque tampoco lo tenemos, gracias a Dios, aquí en Michoacán. Y digo gracias a Dios porque ya se les ocurrió a los legisladores y ya lo pusieron, pero lo pusieron tan mal que lo tuvieron que echar abajo. Pero ojalá que no se les vuelva a ocurrir. Ok, vámonos con el límite. Lamentablemente los legisladores de 2013 dijeron, estas deducciones personales están generando un montón de saldos a favor, vamos a ponerles un límite. Y el límite actual es de 5 UMAS, que son 189,000 pesos, o el 15% de tus ingresos totales, lo que sea menor. Solamente lo que no entra a este límite es los donativos, que ya dijimos que tiene su propio límite, los gastos funerarios, que también tienen su propio límite, y el ahorro voluntario. Y aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo ingresos por sueldos de 424,000 y de intereses de 18,000, mis ingresos totales son 442,000. Sí, doctor. O sea que solamente va uno a poder deducir esa pérdida. Así es. O sea, no puedo yo ahorrar más. Sí, Pero sí, solamente la cantidad deducible va a ser 18,000. así es. Es lo que digo, imagínese un contribuyente que tiene un hijo enfermo de cáncer y que gastó millones y hasta está bien endeudado, solamente va a poder deducir, en este caso, 66,000 pesos, que es el 15%, este, de los ingresos. O sea, lo que sea menor entre esa cantidad o las 5 UMAS. En este caso, las 5 UMAS son 189,000, pero excede al 15% de sus ingresos. Lo máximo que va a poder deducir son 66,000. En este caso, que es de la Prodecon, el contribuyente pagó 72,000 pesos de intereses. O sea, ni siquiera alcanzó a meter prima de seguros, ni gastos médicos, nada. Y solamente le van a dejar deducir 66,000. Completamente violatorio de derechos humanos, sí, pero nosotros como sociedad tenemos que hacer más presión. Bueno, sí, ¿Y esa es la cantidad que se retorna? no, esa es la que Ok. puedes deducir. Ok. Estaría padrísimo, pero no, esa es la que Digo, puedes pues deducir. mínimo el Que queremos homólogo, tablas. ¿no? Sí. Sí, no. Esta es la que me va a hacer que mi base fiscal baje. Y al tener una base fiscal más pequeña, El porcentaje. causa un impuesto más pequeño que comparado con el impuesto que me retuvieron, me sale saldo a favor. Ok. Pero no, esta es la deducción, Únicamente. no es el impuesto El a favor. monto. Sí, gracias. Bueno, ¿qué más podemos deducir? Las colegiaturas, pero no todas. Las colegiaturas de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato técnico. Licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados, la podemos meter como deducción personal, ¿sí? Yo soy de posgrados. Si ustedes tienen una maestría, dedúzcanlo en su actividad profesional. Si no tenemos actividad profesional, pues sí nos quedamos sin deducir, ¿verdad? Pero como actividad
como deducción personal no lo podemos meter. ¿Cuánto? Esto fue del sexenio de Felipe Calderón y no se ha actualizado. Imagínense, pues ya se debería haber actualizado estas cantidades. Máximo 14,200 para nivel kinder, 12,900 primaria, 19,900 secundaria, 17,100 profesional, 24,500 bachillerato. ¿De dónde sacó el gobierno estos datos? Es lo que le cuesta, lo que costaba en ese momento, hace 24 años, al gobierno tener a un estudiante en este nivel educativo. ¿Qué pasa si tengo un hijo de kinder y luego pasa a primaria? ¿Cuál voy a meter de los dos? El más alto. Ahí sí meto el que me convenga más. ¿Qué necesitamos para deducir las colegiaturas? Que la escuela cumpla correctamente con el complemento educativo. Ya ahorita todas lo hacen, pero cuando empezó esto, muchas escuelas no tenían ni idea y lo hacían todo mal. Pero ya ahorita ya no me ha tocado ver problemas. Debe de tener la curva del alumno, el grado escolar, el nivel académico, la forma de pago, transferencia, tarjeta, cheque, ¿sí? Nada más. En efectivo, ya no lo puedo hacer deducible. Y luego pensamos, pues como son 14,100 por nivel educativo, yo puedo meter como yo como contribuyente y mi esposo que meta la otra parte, ¿no? No, por eso pide el club del alumno, para no meter a los dos. Gracias. Sí, a ver, si quieres, a ver, ahí voy, a donde guste. Bien, primero. Dice que si yo tuviera 2 hijos, solo puedo hacer la deducción de uno. No, sí puedes de los dos hijos, pero no los dos padres. O sea, por ejemplo, yo pago una colegiatura anual de 30,000 pesos. Me permiten deducir 14,200. Pues que yo deduzco 14,200 y la segunda mitad del año que mi esposo pida las facturas y él deduzca otros 14,200. Todo el año, un solo padre. Sí. La deducción, el pago puede ser compartido, pero la deducción solamente un progenitor. Así es, sí. O yo lo que hacía con mi esposo, a quien le fuera mejor ese año. Ya sabíamos más o menos cómo íbamos a andar y a quien le fuera mejor ese año se le cargaba. El pago de la tarjeta de débito tiene que ser cualquiera que esté a mi nombre. Sí, cualquiera a nombre del contribuyente. Ok. Sí. Inclusive tarjeta de servicios también puede ser. Sí, crédito también. Débito, crédito, servicios, electrónica, cheque. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el SAT? Poder tener el rastreo de ese pago. O sea, prohibido, efectivo. Ujú. Pero nada más para colegiatura y gastos médicos, ¿sí? Los demás sí pueden ser en efectivo. Colegiatura y gastos médicos son los indispensables que sea con medio bancarizado. Bueno, visor de gastos personales. Si ustedes se meten a su declaración anual, van a ver precargado los gastos personales, pero es muy importante que seamos bien organizados nosotros y que tengamos nuestra lista aparte, porque luego hay otros datos, entonces que esos datos coincidan con los datos que yo tengo. Si hay alguno que me falta ahí, lo puedo meter manual, ¿sí? Entonces, está muy bien, se ve muy claro cuando entro para revisar que esté correcto. Y muchas veces no aparecen aquí porque no tienen el uso de, eso es lo más importante, que tenga el uso de, o porque están pagados en efectivo y debían de haberse pagado en formas bancarizadas. ¿Cómo lo puedo meter a mano? Pues ahí está, ¿cómo lo puedo meter a mano? La presentación se las mando a través del doctor Rusiles para que no se preocupen de tomarle fotos. Y también va a quedar la grabación. Sí, ¿ya tiene el micrófono? Ah, no, adelante. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si de los pocos gastos que uno puede deducir salen mal? Como dice usted, no le ponen que son gastos hospitalarios, sino le ponen nada más gastos en general. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, hay que pedir el cambio del CFDI. Si es del año pasado, Ajá. ya no podemos.
O sea, Eso era lo que iba a preguntar. sí. ¿Cuánto tiempo? Porque luego nos dicen, no, es que ya se acabó el mes. Ay, señorita, No. pues me atendió el 31 de marzo y pues Sí. al día siguiente ya había cambiado el mes. ¿Cómo? Es muy frecuente que las personas nieguen un CFDI, inclusive al día siguiente. No, pues es que no me lo pediste cuando yo te dije y hasta le ponen un papelito. Por disposición oficial tiene que pedir la factura el mismo día. Y la verdad es que la disposición oficial es que tú la puedes pedir cuando quieras en el mismo ejercicio fiscal. En el mismo ejercicio fiscal. año. Sí, En en todo el año. Sí, aunque yo haya hecho la compra en enero, oye, es que no me la pueden negar porque no la haya pedido. Sigo con mi derecho de pedirla, aunque la haya pedido en diciembre. Y el cambio lo podemos pedir En diciembre, hasta durante todo el año. todo el año. Aquí lo importante es darnos cuenta antes de que termine el ejercicio que hay algún error. En noviembre es cuando el SAT habilita el visor de gastos de deducciones personales. Entonces, entren a la página del SAT, bueno, pónganle a Google visor de deducciones personales y les va a llevar a la liga. Y ahí en noviembre revisen. Y si no les aparece, pídanle a su proveedor de servicios que les cambie la factura. ¿Sí? Gracias. Doctora Flor, las declaraciones únicamente y para obtener saldos a favor y cuestiones así, solamente se pueden hacer durante el año. O sea, me refiero durante el año, el ejercicio fiscal, o puede haber algún tipo de retrospectivo. ¿Las facturas? No, es todo este proceso para la deducción de. Nada más es en abril. Y solamente se hace, me refiero a del año que culmina, o sea, o del año anterior, Del año inmediato anterior, o puede haber un retrospectivo de Puede varios haber. años. Sí puede haber una presentación extemporánea de otros ejercicios, Ok. pero ahí es más complejo solicitar el saldo a favor porque ya no se hace de manera automática. Cada año el SAT pone un programa de devoluciones automáticas de impuestos. Si nosotros presentamos la declaración en el mes de abril, que es cuando se debe de presentar, es más probable que entremos sin ningún problema a esa devolución. De todas maneras, el SAT permite que las personas que presenten su declaración hasta el 31 de julio de 2024 entren en este programa de devoluciones automáticas. Yo no sugiero que se esperen tanto, háganlo en abril y entran a este programa. Pero si yo en abril presento la declaración de 2021, no va a entrar al programa automático. Ahí tengo derecho de presentarla. Si tengo un saldo a favor, tengo derecho de solicitarlo, pero tengo que hacer el proceso de solicitud manual. ¿Sí? Ya no es automático como este. Ok. Y eso llevaría obviamente otro proceso y demás. O como Sí, manual, sí, sí. es otro proceso manual. Hay que entrar a una plataforma, hay que llenar varios formatos para solicitar la devolución manual. Ok. Bien, bueno, por aquí les dejo cómo podemos meter nosotros de manera manual lo que no está precargado en la plataforma, cómo solito el mismo programa nos avisa cuál es el límite, o sea, ahí no nos podemos equivocar, no puedo meter los 3 millones de pesos. Por sistema nos pone el límite. ¿Y qué necesito para presentarla? Bueno, ¿qué necesito? Necesito tener primero conocimiento que hay proceso automático y proceso manual. En el proceso automático no necesito un contador. Digo, la verdad es que luego sí se ocupa, de verdad, no porque yo sea contadora, pero pues por algo estudiamos, ¿no? Es que sí se ocupa. Pero bueno, lo pueden hacer ustedes. Pero en el proceso manual, a fuerzas necesitan el contador, porque se van a volver locos para pedir una devolución. Nancy no me dejará mentir que no es nada fácil, el manual. El automático es mucho más probable que nos lo den. Para entrar a este programa de devolución automática, tengo que presentar la declaración en abril o hasta el 31 de julio, pero no se esperen, preséntenla en abril. Tengo que tener contraseña. Si no tienen contraseña, no se preocupen. El SAT tiene un sistema para generar la contraseña en línea. No hace falta que vayan al SAT. O bien tienen que tener firma electrónica. La firma electrónica sí tienen que hacer cita y tienen que ir presencial, pero no en todos los casos necesito firma electrónica. Ahorita les digo en cuáles. De preferencia, tengan su buzón tributario activo. ¿Cuándo estoy obligado a tener buzón tributario? Mayores de 400,000 pesos. Si yo gano menos de 400,000 pesos, no estoy obligada a tener buzón tributario. Si gano más de 400,000 pesos, buzón tributario. Consultar y validar la información precargada. Hay muchos memes
de que es bien fácil presentar la declaración anual, solamente se le da siguiente, 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 siguiente. Revísenla, revísenla. A mí me pasó el caso con un cliente que entré a presentar su declaración de sueldos y tenía 7 patrones. Pues lo agarraron las factureras y le timbraron nóminas inexistentes. Y es día que no logramos salir del asunto. Entonces revisen que la información sea correcta, porque no porque esté en el SAT es correcta. Revísenla y valídenla. Si tuviste ingresos por premios, te sacaste la Lotería Nacional, te sacaste un premio en el casino, pediste prestado para una casa hipotecaria, pediste prestado para crédito, refacción, para cualquier tipo de crédito, o tuviste un donativo que en lo individual o en su conjunto excedan 600,000 pesos, hay que declarar. También tenemos que declarar si tuve ingresos por herencias, por venta de casa habitación o por legados mayores a 500,000 pesos. Si yo tengo ingresos totales mayores a 500,000 pesos, tengo que declarar que vendí mi casa, tengo que declarar que recibí una herencia. Esos dos conceptos son exentos. No vas a pagar un solo peso aunque recibas 5 millones de herencia, pero tienes que declarar, ¿sí? Y si tuviste ingresos por viáticos mayores al 10% de tu sueldo, también tienes que declararlo. ¿Cuándo tengo que enviar con firma electrónica? Con la contraseña es muy fácil porque la puedo hacer desde el portal del SAT sin ir al SAT. Pero hay 2 casos en que tengo que firmar con mi firma electrónica. El primero es si el saldo a favor es más de 150,000 pesos, que en esas nos viéramos, ¿no? Así es que bueno, ese creo que no aplica tanto. El segundo es si yo tengo un saldo mayor a 10,000 pesos y la clave interbancaria donde yo voy a pedir que me depositen el saldo a favor, es nueva. Es decir, el SAT nunca ha conocido esa clave. ¿Cómo sé si la ha conocido o no? Porque aparece en la plataforma. Si aparece la clave en la plataforma y mi saldo es de 15,000 pesos a favor, le pones esa clave y no tienes que firmar con firma electrónica. Si yo tengo nada más 5,000 pesos a favor y voy a meter mi clave interbancaria, no tengo que firmar con firma electrónica. ¿Cuándo tengo que firmar con electrónica? Cuando la clave es nueva y el saldo es mayor a 10,000 pesos. ¿Y dónde revisar el estado de mi devolución? Bueno, ustedes pueden entrar a esta liga, ya saben que les voy a mandar la información con el doctor, para ver en qué estado va. ¿Cuántos días? El código me dice que el SAT tiene 40 días hábiles para devolverme. 40 días se convierten en 3 meses casi, ¿sí? Entonces no piensen que con eso nos vamos a vacaciones en agosto. Y además que el saldo a favor sea un dinero con el que no cuenten, porque luego nos rechazan. Entonces, se subsana y se logra, y si no lo logramos, le pedimos intervención a Prodecon, pero a lo que voy es, no hagan planes con ese dinero, ¿sí? Hagan planes de meter deducciones personales, ¿sí? Para que tengan saldo a favor en 2024. Ya saben cómo el de 2023. Y bueno, pues por aquí está. Invitarlos a los presentes y a los que están en línea, sí, claro, para que se sigan formando en su posgrado, que se sigan preparando académicamente. En la Universidad Vasco de Quiroga tenemos posgrados de excelencia, posgrados de calidad, más de 25 maestrías, 3 doctorados. Los esperamos en la UBAC. Adelante, doctor. Bueno, una última pregunta, perdón, por tantas. ¿Cuánto es lo que se tiene que juntar o hacer como un cálculo? Si ganas 10,000 pesos al mes, ¿cuánto es lo que tienes que facturar o cuánto es lo que más o menos aproximadamente se tenía que facturar para que salgas con un saldo a favor? Consideren que de lo que pida a favor, por ejemplo, de lo que pida a favor, de lo que pida factura y que cumpla con los requisitos, va a poder recuperar aproximadamente el 20%, ¿sí? Considere eso. No le puedo dar un porcentaje exacto porque la tarifa de ISR para personas físicas es progresiva, no es directa del 30% como para personas morales. Entonces, mientras más brinque de tarifa, más puede recuperar. Pero tenga en mente que aproximadamente va a lograr recuperar de una factura de un CFDI de honorarios médicos que pagó 1,000 pesos, el saldo a favor de esos 1,000 pesos van a ser 200 pesos.
Bueno, entonces son 200 pesos, pero ¿cuánto tengo que, o sea, de los 10,000 pesos que gano, se supone que tengo que justificar en dónde me los gaste? No, aquí no afecta eso. ¿No? Ahí de los 10,000 pesos que gane, ahí no lo podemos mover. Lo que podemos mover es cuántas veces vaya al médico. Eso es lo que le va a dar el saldo a favor. Las deducciones personales. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Acá creo que hay otra. Los gastos personales, dice, también puede entrar otra cosa distinta a la que nos mostró, por ejemplo, gasolina, No. ¿no? Ni gasolina, ni papelería, ni celular, ni internet, ni ropa, ni medicinas, no. Solamente los que vimos. ¿O despensa tampoco? Tampoco. Mm, Ni uno más. Gracias. Gasolina, papelería, internet entran como gastos del régimen, pero estos no son los del régimen, estos son deducciones personales en la anual. Son diferentes. Por ejemplo, lo que decía de los 2,000 pesos solamente aplica para los del régimen, pero estos son deducciones personales. Son dos tipos de deducciones distintas. ¿Sí? Doctora, a mí me Sí. quedó una duda, a lo mejor es muy básica, pero Adelante. esto. Sí, doctor. Las facturas que se pidan, por ejemplo, para un hijo, para una esposa, ¿tienen que ir timbradas a nuestro nombre? Muy importante la pregunta, sí, a nombre del contribuyente, a nombre de la persona que lo quiere deducir. Y ahí, por ejemplo, en gastos hospitalarios le van a poner paciente y que le pongan el nombre de su hijo, porque si se equivocan, me ha pasado, y le ponen un paciente que no tiene nada que ver con nosotros, nos lo rechazan. Por eso es bien importante que sí revisemos las facturas, no se vayan, se equivocan mucho. Entonces, en la factura para este caso iría el nombre, por ejemplo, de mi hijo que Sí. fue al dentista Así es, y la factura va timbrada a mi nombre. así es, Ah, ok. Muchas gracias. con gusto. Doctora, pues creemos que ya no tenemos más preguntas, que bueno, a la hora de estarla haciendo es donde nos salen las Pero preguntas. siempre les dejo ahí el correo electrónico, está por ahí está en el material. Ok, muchísimas gracias. Yo quiero finalizar esta sesión tan importante y esta semana dedicada a la declaración anual para personas físicas 2023 con el reconocimiento que esta secretaría tiene para la doctora Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa intervención como ponente en esta capacitación titulada Cómo presentar tu declaración anual por sueldos y obtener un saldo a favor. Esta capacitación está siendo realizada el día 11 de abril del 2024 en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la UBAC Santa María. Muchísimas gracias, doctora. Le entrego el reconocimiento que mi secretario, con el gusto del mundo de que siempre nos apoye, mandó para usted. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Un gusto y los invitamos a que sigan revisando nuestras redes sociales y también las de la UBAC para que puedan estar informados de las capacitaciones que tenemos para todo este mes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Un reconocimiento por la misma actividad y con un pequeño presente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Felicidades. Y bueno, pues, gracias, doctor. Tenerla ahí. Y ya saben que si estamos en casa, pues tenemos que apoyarnos entre todos. Cualquier duda que tengan de la declaración anual, ya saben dónde encontrarme. Ya no estamos grabando, ¿verdad? Bueno, este mensaje es para mis compañeros de la UBAC. Me pueden contactar, ya saben dónde encontrarme, mi correo electrónico, pues cualquier duda que tengan, con todo gusto. Y las personas que nos hacen favor de acompañar, pues también por ahí siempre está mi correo. Muchas gracias. Qué amables. Michoacán, honestidad y trabajo.